Quererlos fuera de esta tierra no es delito. Ni leyes de mierda se respetan, no es delito. Y a las viñedas las encierran, no es delito. No es delito, no es delito. Gastar como armas las palabras, no es delito. Sentir que es muestra la su causa, no es delito. Y a los viñeros nos condenan, no es delito. Hacia sucio y trae la guerra, ¿dónde estás tú? Semos no su ellos, aquí no hay sitio para los dos. Ni pa' suntar si Nacho, Diego, Mosquera callaos. Cárcel para las misñeras por un invento y no resulta extraño. Este es el precio por hacerles daño. Y cosas en estos años, la ley de aguaños al pasado regreso. Quieren ver la moza anda en el grueso. Por preguntar vas preso, nena sacan un caso. Y dicen que fuiste a matar al quejo a casa ileso. Es caro ser tan dino y es de baldi la mentira. En el país de la vergüenza es caro ser tan dina. Con un montaje rancio y de calidad bajo. Como el familiar de Marcano que al control trabajo. Que lo que quieras hijo, pero mañana fijo. Sigues en paro y apañando la pensión al viejo. Yo la memoria no lo pierdo porque olvido lento. Invoco el tiro de Luciano y de Matilde y Drentu. Quererlos fuera de esta tierra no es delito. Ni leyes de mierda se respetan, no es delito. Y a las viñedas las encierran, no es delito. No es delito, no es delito. Gastar como armas las palabras, no es delito. Sentir que es muestra la su causa, no es delito. Y a los viñeros nos condenan, no es delito. Hacia sucio y trae la guerra, ¿dónde estás tú? La boca sellada por querer usar palabras, dar la cara por Cantabria te hace acabar presa en nada. Fin de la jornada, mira fino a tu espalda. Tengo una pregunta para usted, bien. Cárcel de castigo por derechos ejercer. ¿Quién puede solo con el brazo alzado un delito cometer? Guardo mi puto dinero, hoy invita a Aquagest. Montajes de esos perros para sofocar tu vida. Ya no queda otra salida que trabajo y empatía. Van pasando, mira, varios meses, tantos días. Y esencia permanece como el odio del policía. No va esto de siglas, sino de la gente digna que escupa este reclamo para borrar la tiranía. Somos ese viento que molesta a gente pija. Mala gente arroja sus preguntas y se junta en torno a sueños de utopía que resuelvan dudas. Quererlos fuera de esta tierra no es delito. Ni leyes de mierda se respetan, no es delito. Y a las viñedas las encierran, no es delito. No es delito, no es delito. Gastar como armas las palabras, no es delito. Sentir que es muestra la su causa, no es delito. Y a los viñeros nos condenan, no es quererlos fuera de esta tierra no es delito. Ni leyes de mierda se respetan, no es delito. Y a las viñedas las encierran, no es delito. No es delito, no es delito. Hola, buenos días, bienvenidos al programa número 9 del Conceju. Hoy, un poco por los últimos acontecimientos, pues vamos a hablar de... Buenos días, bueno, buenas noches más bien, ¿no? Aunque algunos no hemos cenado. Buenas noches para los que ya han cenado, para el resto, buenas tardes. Hoy, como es de actualidad, pensábamos hablar del golpe de Estado en Myanmar, antigua Birmania, que os recuerdo que hay una junta militar y, bueno, sus cosas de Myanmar, antigua Birmania. ¿Y qué ocurre? Que no vamos a hablar de eso. Tampoco vamos a hablar de que van a meter a Pablo Hasél en la cárcel de forma injusta. No vamos a hablar de eso tampoco hoy, no es el tema. Pero vamos a hablar de un tema muy interesante porque esta semana se ha aprobado en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, se ha aprobado la modificación del Estatuto de Autonomía de Cantabria. Y esto nos va a servir para poder hablar del autogobierno de Cantabria, sus orígenes y su futuro. O sea que en ese aspecto empezamos. Antes de nada, también en el Parlamento de Cantabria se ha aprobado que la Bijanera sea un bien de interés cultural y, por tanto, vamos a hablar un segundo con César, que nos va a contar algo muy interesante. Y empezamos. Hola, César, ¿nos oyes? Hola, sí. Dame un segundo. Ya sabéis, estas son cosas del directo. Hola. Hola, César, perdóname. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Vale, pues cuéntanos. Nada, pues que hoy es un día importante para los bijaneros y para todos los vecinos de Silio y entiendo que Cantabria en general, porque se ha reconocido como bien de interés cultural e inmaterial la tradición de la bijanera. Y bueno, cuéntanos un poquito de lo que es la Bijanera, porque seguramente haya gente que no lo sepa.
Al final hay gente que lo define como mascarada de invierno. Nosotros siempre decimos que el nombre le tenemos, que es vijanera. No hay ningún traje de los que sacamos que se llame así. Es decir, la palabra engloba todos los ritos, todos los personajes. Pero lo que no nos gusta es la palabra carnaval. Eso es cierto que no nos gusta porque creemos que no engloba todo lo que es el rito y sí puede llevar a confusión. Y al final lo que es una fiesta, es un rito de paso muy antiguo, posiblemente de las tradiciones más antiguas que se conservan en Europa y en este caso en Cantabria también, y que lo que intenta es, pues eso, el cambiar el ciclo. Está dentro de los ritos estacionales que marcaban las distintas épocas de las sociedades agrarias. El momento en este caso, el rito de solsticio de invierno, después tenemos las marzas, la maya, demás. En cada época hay un rito distinto. Y además, como siempre decimos, una bonita excusa para pedir durante siglos en el pueblo y hacer una comida de mocedad y conseguir algo de comida o dinero para que el pueblo, que los mozos estén más unidos, que el grupo esté más unido. Al final, hay mucha gente que busca interpretaciones antropológicas de paleolítico, celta, indoeuropeo, romano, que sí, que las hay, que las encontramos, pero esto se acaba para rondar y para sacar una perra gorda, un pedazo de chorizo, una morcilla y estar todos juntos. Eso me suena mucho, eso de buscar explicaciones en el Paleolítico, porque es lo que nos gusta a todos los que venimos del campo de la historia, ¿no? Todos siempre lo queremos buscar un lugar del que viene todo, pero al final es mucho más sencillo simplemente, muchas veces, toda una forma de conseguir un entretenimiento o de pasarlo bien o lo que dices, ¿no? De conseguir algo a través de ello. Sí, al final, obviamente, quien nos ve un domingo a las 6 de la tarde a unos zarramacos con la mirada perdida y sin haber comido casi, bebiendo, sonando los campanos, el sudor, al final entras en una especie de trance. Lo mismo les pasaba a nuestros antepasados hace 100 años. Al final, el último zarramaco era el más fuerte. O el que va de oso no se disfraza de oso, es un oso. Al final es un chamanismo, pero bueno, es eso, todo lo que queramos ir. Lo que sí es cierto es que tiene muchas capas. La vijanera no es una sola cosa, son muchísimas a la vez. Es comedia, es transgresión, hay casi 80 personajes distintos documentados. Entonces es una amalgama de cosas, capas más modernas y capas más antiguas. Pues muchas gracias, César, por contarnos esto y si te parece bien, vamos a dar paso al programa de hoy. Y Perfecto. Contaremos contigo un día para hablar de las tradiciones de Cantabria, que seguro... Mira, una última pregunta. ¿En qué influye que la vijanera haya sido nombrada bien de interés cultural? ¿Qué significa eso para vosotros? Para nosotros, internamente, todos en Silió sabíamos lo que éramos. Es decir, todos sabemos que somos patrimonio inmaterial porque así nos lo han transmitido nuestros mayores. Creo que, sobre todo, la implicación importante también es para Cantabria. Es decir, una cosa es que lo sepamos y otra cosa es que nos lo reconozcan. Cantabria está reconociendo una de sus fiestas, es el primer bien de interés cultural asociado a un pueblo concreto. El resto son los bolos, las marzas, la trova o el oficio de arbarquero. Pero no había ningún bien de interés cultural inmaterial asociado a una gente, a un pueblo, a una tradición concreta ceñida a un espacio muy concreto. Y es lo que hace un poco distinta esta declaración. Y es lo que queremos que al final no solamente ser lo que lo somos, sino que se nos reconozca. Que esto no es turístico, aunque venga mucha gente, que esto no es mediático, aunque salgamos en muchos sitios. Esto es sentimiento y tradición. Y así tiene que ser. Bueno, César, y una última pregunta que es, porque, bueno, si no nos vamos a entrar nunca con el programa, perdóname, es si creéis que el nombramiento llega tarde, sí o no. Te respondo con un artículo que salió en 1933 en el Cantábrico de gente de Silió, que hace casi 100 años, que decía que sin perder nuestra parte viril, nuestros mozos descontarán la cultura que gozan y que son honra de nuestra patria chica y orgullo de la montaña. Con eso creo que ellos ya lo están diciendo, pero con eso creo que la respuesta está clara. Sí, está clara. Al final, pero no que llegue tarde ahora en un proceso que ha sido muy largo, sino que creo que en todo el patrimonio inmaterial, no solamente la vijanera, sino en general, en toda Europa, y en especial en España y en especial en Cantabria, el patrimonio inmaterial hay que trabajarle más y hay que cuidarle más y reconocerle. Hemos cuidado el material, las iglesias, los edificios, los monumentos, pero el inmaterial muchas veces van unidos, además.
Pues sí. Bueno, César, pues te dejamos y muchas gracias por venir Muchas y gracias. ha sido un placer. Estamos en contacto, gracias. Con esto paso a presentaros a mis contertulios habituales, porque, bueno, por lo de siempre. Vamos a empezar hoy por nuestro politólogo de cabecera. Él es Quitos y es una persona que, bueno, siempre tiene una opinión sobre este mundo y siempre tiene un saludo elegante hacia su gente. Vamos a pasar a Jairo, también pues, otro de los historiadores que forman parte de este programa, siempre con una visión ácida de la realidad, que siempre merece la pena escucharlo. Y por último tenemos a Buenos días, Manuel Julio. Leguía, Buenos días. que ya le conocéis todos. Manuel es nuestro referente máximo de cabecera, es la voz de la experiencia en este programa. Y de la sabiduría. Y de la sabiduría, por supuesto, y ya no hace falta presentarle. Si ya habéis visto nuestro programa, ya sabéis que es una persona que siempre tiene una buena forma de hablar sobre las cosas y siempre es muy interesante. Dicen por aquí, Manuel, que debería ser un bien de interés cultural. Muchas gracias. Estás adquiriendo unas tablas como presentador que te auguro un gran futuro. ¿Sí? Gracias, Manuel. Yo también. ¿Cuántos sarcasmos he detectado en esas palabras? No sé si antes conté un poco de qué iba a ir el programa de hoy, pero os lo vuelvo a contar. El programa de hoy va sobre el autogobierno de Cantabria, porque ha habido ahí unos cambios, que realmente el cambio que se ha aprobado hoy es sobre el aforamiento, pero os voy a lanzar una pregunta cortita. ¿De dónde viene el autogobierno de Cantabria? ¿Cuál creéis que es el primer momento en el que Cantabria, como tal, empieza a decir queremos decidir nosotros, ¿no? Bueno, primero que nada, Julio, buenos días, ¿no? Porque nos has saludado así antes y quería devolverte el saludo. Segunda cuestión, creo que el autogobierno de Cantabria viene de que existe un pueblo cántabro y el pueblo cántabro es lo primero que debemos tener siempre en nuestros pensamientos. Y el pueblo cántabro, previsiblemente esta noche, quiere irse a las 10 a ver cierto reality show que se emite en cierta cadena porque la semana pasada dejaron la hoguera aquí de alto, ¿vale? Así que esto es para tenerlo en cuenta de que igual tenemos que hacer el programa antes de las 10 o por ahí. A partir de ahí, lo de cuándo comienza el autogobierno de Cantabria. Pues yo diría que, sí, voy a pecar un poco de romanticismo, pero la primera vez en la historia que podemos llamar moderna o contemporánea en la cual Cantabria busca constituirse con ese nombre es en 1778 en la Casa de Juntas de Bárcena-la-Puente, ¿no? De Puente San Miguel. Ahora, Manuel creo que ha trabajado ese tema y podrá desarrollarlo un poco más sobre cómo ese germen desemboca allí, porque es verdad que la raíz es todavía preexistente, ya había un partido montañés o cántabro organizado en la corte de Fernando VI, ¿no? En los años previos. Yo creo que ya existía cierta influencia, pero el primer acto de autogobierno de Cantabria, y además con tal nombre, en la época moderna, contemporánea, es la constitución de la provincia de Cantabria en la Casa de Juntas de los Nueve Valles en Bárcena-la-Puente y Puente San Miguel, en 1778. Esa sería mi respuesta a tu pregunta, Julio. Bueno, sí, te dejo a ti hablar. Sí, lo digo porque creo que Manuel puede hablar con más profundidad sobre el asunto, sobre todo sobre los orígenes. Entonces, prefiero tomar la palabra yo ahora para dejarle el culmen, ¿no? No. Lo primero decir que no solo hablamos hoy de esto porque se haya producido la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía para eliminar los aforamientos a los diputados y demás autoridades públicas cántabras, que ha tenido lugar esta mañana, si no me equivoco, como han comentado bien los compañeros del almuerzo, sino que también lo traemos a colación hoy porque esta semana se cumplieron 39 años de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Cantabria que regula nuestras vidas actualmente. Entró en vigor en el 82 y ya yendo a tu pregunta, yo también me iría donde ha ido Jairo, me iría a 1778, que bueno, además hay un espectro político en Cantabria que ya lleva ya unos cuantos años celebrando esa fecha como el Día Nacional de Cantabria, porque bueno, entendemos, la gente que hemos estado participando en esa conmemoración, que
es el principal referente moderno del autogobierno que tenemos hoy, ¿no? Y yo después ya, es verdad que estoy dando un salto bastante grande y que en medio hay muchas cuestiones de las que hablará mejor Manuel, pero sí que el siguiente gran... no llegó a ser autogobierno de jure, por decirlo así, pero sí de facto, fue en la época de la Guerra Civil, cuando se constituyó el Consejo Interprovincial de Santander, Palencia y Burgos, que en la práctica era la provincia de Santander de entonces, la actual Cantabria, más zonas del norte de Burgos y Palencia, muchas de esas zonas culturalmente o etnográficamente cántabras, que de facto pues, fue un territorio autogobernado durante algo menos de un año o más o menos, ¿no? Desde que se constituyó, que no me acuerdo si fue en octubre del 36 o así, hasta agosto del 37, que entraron las tropas franquistas en Cantabria. Y durante ese periodo pues, hubo un amplio debate y como tituló, si no recuerdo mal, un editorial del Cantábrico, el diario más leído en Cantabria por aquella época, la conciencia autonomista ya existe en el país cántabro, que resumía bastante bien ese titular lo que sucedió en esos meses. Y sin más dilación le dejo a Manuel que nos verse un poco con el conocimiento histórico, que además está haciendo una tesis que trata sobre estas cuestiones y tendrá mucho que contar. Bueno, gracias. El tema es complejo. En primer lugar, un poco en relación a César, pues un poco creo que todo el sentir de todos nosotros en este programa es el de alegrarnos, ¿no?, de que por fin se reconozca algo que decía César, que tiene toda la razón, de que el patrimonio inmaterial pues está poco protegido. Pero bueno. Las vueltas que da la vida, el pueblo cántabro aclamando a un César, ¿eh? El tema también está con el patrimonio material, ¿no?, como estamos viendo estos días en Potes. Pero aquí lo que hace falta es proteger, investigar y proteger el patrimonio cultural de la nación cántabra e insertarla en los tiempos de la globalización. Y eso es un debate bastante largo que poco se lo están planteando. Volviendo al tema referencial. Vamos a ver. Existe un autogobierno, en parte, porque existe una conciencia de identidad de pueblo, de grupo humano. Pero claro, desde los que pueden plantear, ¿no?, la capacidad de decisión última, la soberanía, la creación de estructuras en el momento actual estatales, federales, independientes, confederales, ¿no?, a la realidad hay que analizarlo, ¿no? Ha existido esa conciencia de identidad y se ha plasmado a través de la historia, pero de manera muy fragmentaria, sobre todo desde que se inicia ese proceso mal llamado de reconquista, ¿no? Gran parte de esa repoblación se realiza desde el norte, ¿no?, desde Cantabria, la aportación vasca, cántabra, asturiana incluso, en ese proceso de reconquista es clara, pero Cantabria queda fragmentada ahí. Se genera el reino de Asturias como, digamos, un estado, un reino, una monarquía, ¿no?, que evoluciona el reino de León y el reino de Castilla, y Cantabria queda fragmentada en merindades, las Asturias de Santillana, etc. Y esto va a ser prácticamente una constante hasta ese momento que decís vosotros, antiguo régimen, final del antiguo régimen, 1778, en el que se manifiesta una voluntad de unificación de esos territorios que formaron parte de la antigua Cantabria y que se reclaman como Cantabria en un nuevo contexto, el final del antiguo régimen. Pero aquí también, y vosotros que sois historiadores, y Quitos que es politólogo, pero como en las ciencias sociales todo está interrelacionado, también lo sabe, pues hay un debate, ¿no?, fundamentalmente entre aquellos que niegan las bases históricas de Cantabria al autogobierno, que dicen que en realidad lo que sucede en 1778 es cómo las élites del antiguo régimen, los privilegiados, la nobleza, se intenta hacer del dominio de las instituciones en Cantabria. Es decir, en realidad dicen, ¿no?, gente que yo aprecio personalmente, como Ramón Maruri, que lanzó esta tesis, entre otras, ¿no?, que no es la expresión de un autogobierno, sino el planteamiento de las élites del pasado, del antiguo régimen, para controlar la situación, ¿no?
Claro, esto es una hipótesis. Yo tengo otras. Digo, si realmente fue una institución del antiguo régimen, ¿por qué se genera al final del antiguo régimen? ¿No podía haber ya un espíritu en esos sectores que componían, ¿no? O sea, esos diputados, la Junta de los Valles y después, posteriormente, la provincia de Cantabria, un germen que estaba planteando, y eso sí que es cierto, Quitos, estoy analizándolo y me estoy quedando sorprendido, muchos ilustrados de momento, algunos ilustrados incluso del propio clero. Los que conformaban la sociedad de amigos montañesa, ¿cómo se llamaba? De amigos, o cantábrica de amigos del país, ¿no? La Sociedad Cantábrica de Amigos del País, eso fue una de las concreciones, y lo que hizo referencia Jairo, de que en aquel momento hay una tesis de Pérez Sarrión, un historiador, que lo que se ha dedicado es un poco a estudiar el lobby de los navarros en la corona. En ese siglo XVIII, la corona funcionaba en base a grupos de presión, los lobbies, ¿no? En realidad. Y ahí estaban los catalanes, los vizcaínos, que es extensible no solo a Vizcaya, esta es la presencia en ese siglo XVIII en México de los vizcaínos, eran los vascos, alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos. Los cántabros iban a México como miembros de la nación montañesa y llegaron a ser, se hicieron con todo el poder del virreinato, por encima de los vizcaínos. Incluso es curioso esto, ¿no? Bueno, en Madrid se constituyó la Constitución de los Nacionales de las Montañas de Burgos. Y ahí estaba, digamos, protagonizada ese lobby por el padre Rábago. Y claro, curiosamente, está todo desarticulado. Por una parte estaba la provincia, ¿no?, de Cantabria, 1778, pero ese lobby consigue elementos muy importantes para desaprenderse, ¿no?, de la estructura administrativa de la Castilla desde prácticamente la Reconquista. Consulado de Santander, Obispado de Santander, Santander de Villa a título de ciudad. Y eso se interpreta por la historiografía, incluso por los que no ven ningún tipo de elemento autonomista o de autogobierno, se interpreta como una conquista y como una, digamos, desaprensión de lo que era Castilla. Porque claro, el tema es lo siguiente, Castilla era un imperio. Claro, es que Cantabria ha sido Castilla históricamente, y Cuba, ¿no?, y toda América, y el señorío de Vizcaya. Ahora, ¿realmente en la población de Cantabria existía la identidad castellana como parte, digamos, de una forma de pensar? ¿No? Yo creo que no, porque en momentos, ¿no?, esto es presente. Bueno, aquí está la relación entre la historia, la politología, la etnografía. Momentos de dictadura donde a los niños nos obligaban a decir que Santander formaba parte de Castilla la Vieja. Tú ibas a municipios de Cantabria ligados con Castilla la Vieja, como el que procede de mi madre, que es Poblaciones, y la gente decía, vamos a Castilla, cuando iban a buscar la harina a Cervera. Es decir, tenían conciencia, incluso en una dictadura que les estaba diciendo que eran parte de eso, de que no eran eso, porque nosotros ahora no decimos vamos a Cantabria, ¿no?, porque tenemos concepción de que estamos en Cantabria, o a España, vamos, para que no me tilden en ese sentido. Entonces, hay una conciencia y una articulación. ¿Y qué sucede? Que, como siempre decimos, y acabo porque yo comprendo que no vamos a estar aquí monopolizando el tiempo, pero bueno, hay que presentar un poco, ¿no?, que los procesos de autogobierno en un sentido contemporáneo se dilucidan en la edad contemporánea, los nacionalismos, sobre unos supuestos y una conciencia de identidad. Un grupo humano reclama un poder, la creación de un Estado o una forma de decisión, ¿no? Surge el catalanismo, el vasquismo, el nacionalismo vasco a finales de la Restauración, y es lo importante. En Cantabria no se fragua un movimiento que busque la articulación de un poder cántabro en la misma intensidad que en Euskadi y en Cataluña, pero hay respuestas. Y yo pienso que la proyección de esas respuestas insuficientes van a fraguar en la historia contemporánea de la manera hasta el momento más definitiva en el proceso de transición. Y entonces,
el que Cantabria en el proceso de transición consiga una autonomía minusvalorada, con muchos proyectos que aquí hemos analizado, pues digamos que pobres, es una referencia en la contemporaneidad muy importante, porque además eso respira, como bien decía Quitos, de otras tradiciones que no tuvieron tiempo a expresarse, pero que en la época final de la República estaban hablando de Estado cántabro dentro del Estado federal español. Que esto se ha sabido muy poco al inicio de la transición, cuando surge Cantabria autonomía, ¿no? Necesitamos la autonomía, Cantabria no es Castilla, ¿no? Aquí nunca nos hemos sentido castellanos, que llegó a decir Esteban Solana, que fue diputado del PRC, ¿no? Eso es cierto. Entonces, se articula ese, digamos, primigenio autogobierno, que es lo que ahora estamos analizando si ha supuesto ciertos avances o hace falta desarrollar o es suficiente, ¿no? Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Se me oye bien? Se te oye Sí. bien. Perdón, que me he tenido que poner los auriculares porque había mucho ruido por aquí. ¿Estamos todos de acuerdo? No sé si estoy oyendo ruido de fondo, espero que no. No, se oye bien ahora, sí. Vale, Es la perfecto. chinchilla, que la tengo aquí al lado y está haciendo Sí, ruido. sí, sí. Son las chinchillas, malditas chinchillas, ¿no? Y hacen así. No, dicho esto, perdón. La comedia. Pregunto. Realmente todos estamos de acuerdo, o al menos los que estamos en este plató, que lo que es el primer autogobierno de Cantabria, el primer proyecto, son las juntas de los 7 valles de Puente San Miguel. Barcelona Puente, bueno, vale. Pero mi pregunta es, después, ¿sigue vivo durante el siglo XIX esa idea de queremos decidirnos como se dice por ahí? Y disparen. Bueno, yo el otro día, hace poco, echando un ojo a prensa histórica, en la biblioteca virtual de prensa histórica, encontré una referencia en 1873 en un periódico, yo creo que era de Madrid, no me acuerdo qué periódico era, pero vamos, un periódico a nivel estatal, creo que era del 5 de junio de 1873. El 8 de junio de 1873 es cuando se proclama la República Federal en las Cortes Constituyentes españolas en Madrid. Perdona, no son constituyentes. Perdón, las Cortes Generales, quiero decir. O sea, quiero decir, ya había... Que sí, Julio, que sí, que me he equivocado. No volverá a Has ocurrir. metido en territorio de historiadores, Quito. No, te has metido en Quería territorio decir- de que estoy dando Joder. en clase. Pero no sé si podrían serlo, perdona Quitos, porque hubo elecciones con muy escasa participación y se elaboró una constitución republicana que no entró en vigor. Igual Sí, tienes claro. razón. Era un Ahora mismo proyecto, no le era un puedo decir A eso nada. iba, pero el presentador, Sí. que con su tónica habitual de interrumpir cuando no toca, pues ahí está. Bueno, hombre. Yo estoy de acuerdo con Manuel en que para el próximo programa el Jairo tiene que tomar el poder. Pero No, yo no he dicho nada, ¿eh? ¡Ya lo que me faltaba! Volviendo a lo que iba, el 8 de junio se proclama la República Federal y esto es unos pocos días antes, en un periódico de Madrid, hay una breve nota en la que señalan que está cundiendo entre los diputados montañeses y asturianos la idea de crear un estado cántabro-asturiano que forme parte como estado federado de la República Federal Española. Que eso luego no se le lleva a desarrollar porque se desarrolla un boceto de un proyecto federal en el que existen varios estados en los que Cantabria no está como tal, estaría dentro del estado castellano, pero ese proyecto tampoco llega nunca a aprobarse, porque al final la concreción, digamos, territorial de la distribución territorial del poder en la República Federal nunca se llega a concretar de ninguna manera, pero sí que es algo que te dice que ya pues había algún tipo de voluntad de autogobierno en Cantabria, en aquella época. Tampoco hay que olvidar que José María Orense era cántabro, aunque no, que yo sepa por lo menos, no es una persona que se hubiera mostrado favorable a Cantabria o a la montaña como un sujeto federado sujeto político federado en aquel proyecto de la República Federal, pero era una persona política muy importante entonces y creo que nacido en Laredo, si no recuerdo mal, vosotros seguramente lo sabéis mejor.
Y después, al final del siglo XIX, sí que es cuando surge un poco el regionalismo cultural, por decirlo así, con José María de Pereda, Escajedo Salmón y demás. José María de Pereda, una persona que fue bastante respetada en Cataluña, llegó a dar un discurso en los Jocs Florals de, no recuerdo muy bien qué año, en la década de los 90 del siglo XIX, creo. Y me parece que después, ya en el siglo XX, en los años 20 creo que ya surge un embrión o de lo que después sería la agrupación regional de Independiente, el partido político que en Cantabria lideraba Santiago Fuentes Pila, que ahora mismo no sé si es familiar, antepasado del actual concejal del PRC, pero probablemente lo sea, que era un partido de centro-derecha o derecha rural, pero que sí que defendía el Cantabria como entidad propia y con el nombre de Cantabria y demás. Y sí que también durante las primeras décadas, antes de la llegada de la República, hay debate en la prensa sobre la cuestión cántabra territorial, si Cantabria con Castilla, si Cantabria con otros entes, si Cantabria sola, cuando se produce en los años 20 la división de España por, no me acuerdo cómo se llama, no sé si se llaman comunidades, no me acuerdo muy bien. Ahí también se produce el debate de cómo debería integrarse, y ya es en la República cuando este debate, sobre todo que se daba en prensa, llega a lo más alto, y hay unos cuantos años desde el 31 hasta el 36 en los que se produce un gran debate en prensa, en el Ateneo Popular, sobre el asunto. Y es poco antes del estallido de la Guerra Civil, cuando el Partido de la Izquierda Federal de Santander, si no recuerdo mal su nombre, presenta en la Diputación el proyecto de Estatuto Cántabro-Castellano, llamado Cántabro-Castellano porque en el preámbulo, en el estatuto en sí, partiendo de las bases federalistas del partido de Pi Margall, habrían la posibilidad de que los municipios limítrofes con la entonces provincia de Santander, que así lo quisieran, se pudiera incorporar al Estatuto Cántabro-Castellano, al ente federado, por la aprobación, si no recuerdo mal, del 80% de sus habitantes. Eso es como la primer concreción, digamos, jurídico-administrativa política, que no llega a aprobarse por el estallido de la guerra y demás, pero que persiste como documento. Y luego ya llegamos a lo que comentaba antes, que fue el autogobierno en sí mismo, de facto, que se produce cuando estalla la guerra y se constituye el Consejo Interprovincial de Santander, Palencia y Burgos, que no me acuerdo si lo presidió Bruno Alonso, creo que sí, pero no estoy ahora mismo muy seguro. Ruiz o Olazarán, vale, Bruno Alonso era Olazarán. Pero bueno, estaba formada por por todas las organizaciones de la izquierda obrera, sí, Frente Popular y no más, solo obreras, más los anarquistas. Y anarquistas. Y la republicana, claro, la izquierda republicana. Y ahí sí que, pues eso, se habla de país cántabro, de país cántabro y Estado cántabro dentro de la República Federal Española, de López Albo, fundador de Valdecilla, director de Valdecilla, que habla de la Universidad del País Cántabro y defiende el Estado cántabro dentro de la República Federal Española. Hay muchísimos ríos de tinta, por decirlo así, en ese sentido. Entonces, llegamos a lo que comentaba antes Manuel, que eso... ¿Qué pasa? Vengo a interrumpir esto. A ver, cuéntanoslo. Bueno, pues hemos hecho una... Entonces, la pregunta era, ¿queréis que Jairo presente el próximo programa? Entonces, se ha quedado un empate entre Julio y sí es el mejor. Y la gente ha dicho que se la pela todo y que solo viene a ver a Manuel. Eso es lo que ha votado la gente, que solo viene aquí a ver a Manuel. Por lo tanto, yo creo que Manuel debería de presentar el próximo programa. Ahí lo dejo. No tengo dotes de presentación, no tengo carisma. Bueno, tú te lo que quieres es poder seguir hablando 20 minutos. No, tampoco. Y Jairo, enseña chinchilla. Sí. No voy a enseñar la chinchilla porque la chinchilla no existe, es una ficción. La chinchilla es una metáfora de muchas cosas. Bueno, acabo, sí, que decía que se produce como una ruptura entre ese intento de autogobierno del año 36 y ese autogobierno de facto del año 36 durante la guerra, con el proceso de la transición durante los años 70, que, como comentaba antes Manuel, no
no parte de esos intentos, sino que parece que parte de algo, no voy a decir nuevo de cero, pero sin recoger del todo ese debate que se produjo. Y ya me callo para que no me vuelvan a interrumpir, porque esto es un poco, joder, aquí te despistas un momento y te da un infarto, tú. Luego a ver qué... Te has metido 155. Marcos, también te digo, en la Unión Soviética era distinto. Te despistabas un momento y al gulag. ¿Cómo es eso, Julio? ¿Cómo es eso de al gulag? GIF, ¿no? Vale. Bueno, a ver, varias cuestiones importantes. Vamos a ver, lo de la chinchilla ya lo he aclarado. Aunque seguiré teniendo fandom con este tema un tiempo, me imagino. Lo segundo, ha habido una personita en los comentarios que me está diciendo que soy cookie y no sé qué. Bueno, yo quiero recordar que esto que tengo aquí, Analisa94, este arroba que tengo aquí abajo, a ver desde... no, por el otro lado. Aquí, esto que tengo aquí es mi Telegram también, ¿eh? Es un dato importante, ¿vale? Si por ahí se me puede contactar estupendamente para las personitas que penséis que soy cookie. Estamos hablando del cantabrismo en el siglo XX. Espera, es que estoy atacado de risa. Sí, a ver, en Cantabria siempre ha existido una identidad cántabra. A mí esto me parece incuestionable. Desde aquella casa de juntas que hablamos del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, vayas a donde vayas, en cualquier momento en el que se ha debatido, ha aparecido el debate de la soberanía. La mayor parte de cosas que podría comentar, en realidad, me las ha pisado bastante quitos, ¿no? Porque en realidad hace poco he escrito un artículo que se publicará, si Dios y el propietario de la revista quieren, para la revista Los Cántabros, sobre todo lo segundo, para la revista de Los Cántabros, que es sobre el Consejo Interprovincial. O sea, he hecho una especie como de pequeño artículo divulgativo sobre el tema este del Consejo Interprovincial, que es una experiencia de autogobierno, como has comentado antes, más o menos, Quitos, durante la Segunda República Española, ¿no? Después de estallar la guerra, el Cantabria queda aislada del resto del territorio republicano y entonces se autogobierna como una autonomía, así que la hacen como sobre la marcha, la hacen ad hoc para la situación aquella de guerra que había. Y el presidente es Juan Ruiz Olazarán, porque era presidente de la Diputación Provincial de Santander previamente, designado por el Partido Socialista. Él era del PSOE y el Frente Popular estaba en el gobierno con Largo Caballero y demás. Y se forma ahí un gobierno con unas cuantas consejerías, que había incluso consejería de Exteriores, y no por casualidad la consejería de Exteriores se la dieron, de hecho, a un republicano federal. O sea, porque el Partido Republicano Federal, partido histórico de Pi Margall, de la Primera República y de aquella historia, en Cantabria y en particular en Santander, subsistió muchísimo tiempo, con una fuerza notable. Y dentro de ese federalismo que había en Cantabria, efectivamente, siempre se buscaba un cierto encaje cada vez que había un debate de Cantabria con el resto de España, debatiéndose siempre si sola, si con Castilla, si con Asturias, pero no era desde luego, creo que no había esto que se ha vendido después de que esto era simplemente Castilla la Vieja. Aquí todo el mundo se identificaba castellano, se sentía parte de Castilla y no se cuestionaba el sujeto de soberanía ni con quién nos podíamos coaligar o no coaligar. Y tampoco me voy a extender mucho más porque me imagino, Julio, que también querés preguntarnos un poco sobre cómo es, o sea... Pues mira, no. No nos vas a preguntar, ¿no? Vale, muy bien. Ya me das directamente el programa, ¿no? Muy bien, muy bien. Todo Pues, para ti, Jairo, todo para ti. Hemos montado entre Manuel y yo un golpe de estado aquí en un minuto. Sí, totalmente. Imagínate lo que pueden estar haciendo ahora los jueces y los militares españoles. Exactamente. No, a ver, lo que decía es esto, que es, no me iba a extender porque me imagino que Julio querrá preguntarnos sobre el tema de cómo está ahora la autonomía, qué cosa podemos aspirar, qué tipo de sistema y de estas hecho, vainas. ya que me preguntas, ¿no? Más que una pregunta quiero hacer una observación. No. Ha puesto un comentario interesante, Ángel, sobre que es un periodo que nos hemos olvidado, lo de la Guerra de Independencia, que también aquí se produjo un despertar juntero. Y si me permitís, ahí hay una cosa bastante clara en lo que comenta Ángel, ¿no? Para los que no lo veis, está aquí abajo, tapando a Jairo y a Manuel. Dice, en la Guerra de Independencia, la Junta Superior de Armamento y Defensa de Cantabria intentó tener representación en Cortes en 1811, pero la Junta Suprema Central no les dejó e incluso ya tenían elegido al diputado. Acordaos de una cosa, los diputados que se tienen en la Asamblea, en las Cortes Constituyentes de 1800, de la Constitución de 1812, se eligieron, sí, digo, Manuel, me refiero... O sea, las elecciones de septiembre de 1810. Pero, vale, gracias, Manuel. Nos tenemos que acordar de una cosa importante que es cómo en esas elecciones
al final los diputados que se elegían eran entre la gente que vivía en Cádiz, en gran medida. Sí. Sí, estaban un poco viciadillas, sí. Por eso, pero lo que dice es muy interesante lo que comenta Ángel, porque ya nos muestra cómo también en el siglo XIX encontramos ahí ese germen, ¿no? Y con esto, pues, os dejo seguir. El franquismo. Cantabria en el franquismo. ¿Cómo es o sea, durante el franquismo, Cantabria sigue conformándose, y sé que esto a Manuel es un tema que le llama. Yo quisiera un poco matizar lo que estabais diciendo antes y el lazo con el franquismo, ¿no? En el sentido de que a final del antiguo régimen, algunos dicen que porque para, digamos, fundamentar, seguir, digamos, bajo las pautas del antiguo régimen, quizá porque se está vislumbrando un futuro, ¿no?, de unificación de todos los territorios de Cantabria, se constituye en 1778 la provincia de Cantabria, pero con la revolución liberal, digamos que la territorialización en el Estado va a ir en relación con las provincias. Y la reforma de Javier de Burgos en 1833 va a poner en marcha la provincia de Santander, que es una unificación de territorios. Lo que pasa es que ahí incide ciertos sectores de la élite de Santander, que es un comerciantado, fundamentalmente, que está muy vinculado a Castilla. Entonces, digamos, esta es yo la tesis que sostengo, además la he manifestado ya por escrito, ¿no? Creo que en la conformación del Santander decimonónico, lo que es la élite de la burguesía santanderina no se identifica claramente con un proyecto cántabro. Esto no significa que no exista reivindicación particularista. El Estado central isabelino, de base centralista, crea la Guardia Civil, el Estado centralista fracasa en cuanto a la articulación del Estado-Nación español. Surge el federalismo y en Cantabria-Santander ese federalismo es sostenido por los republicanos federales. Yo he estado ayer estudiando, por ejemplo, el primer periódico republicano en el sexenio democrático, época de la República, después de la Primera República, se denomina El Cántabro. Y la voz montañesa de Colí Puig, también es la voz más importante del federalismo. ¿Qué pasa? Que es un federalismo que empieza a anidar en sectores de la pequeña y mediana burguesía. Quizá las élites siguen vinculadas a Castilla. Llega la época de la Restauración, donde hasta el ideólogo del régimen, Cánovas del Castillo, dice, es español quien no puede ser otra cosa. Hasta ellos mismos decían que se reconocían de ser español y el fracaso de su propia nación, ¿no? La tienen que hacer por la fuerza. Surgen los nacionalismos periféricos en ese momento, fundamentalmente la Lliga Regionalista de Cambó, de Prat de la Riba, el ideólogo Cambó, y el EAJ-PNV, con la convergencia entre el sector de la Asociación Euskal Herriaca, del burgués naviero Ramón de la Sota y Llano, y el Euskaldun Basoquilla de Sabino Arana. Y en realidad quien hace entrar al nacionalismo vasco en la historia es el primero, el naviero, que no estaba sus intereses amparados por los partidos dinásticos que eran proteccionistas cuando los navieros vizcaínos eran librecambistas. Esta es una tesis de Javier Corcuera, en Orígenes del primer nacionalismo vasco, que yo creo que es bastante acertada. Entonces, surge el regionalismo político sobre una base, o el nacionalismo político, cultural. Esa manifestación cultural existe en Cantabria. Es el peredianismo que no converge en proyecto político desde las élites, pero reconocen al país, de alguna manera. Y aquí enlazo con una tesis, ahora voy al franquismo, tranquilo, sé que estás un poco nervioso, pero es que son bases que nunca se han explicado y creo que son importantes. Una tesis que he logrado leer en francés, una bretona, Emmanuel Simon, en los años 90. Y ella dice que hay 3 niveles en el desarrollo del cantabrismo político entre el siglo XIX y XX. El regionalismo cultural, que se expresa por parte de sectores de la élite que no converge en planteamiento, digamos, político ninguno. Pereda es un carlista, al final, un reaccionario desde el punto de vista político, pero reconoce la existencia de Cantabria
esa renaissance, el resurdimiento, ¿no?, en cántabro que se ha planteado a veces. Después dice que las 2 primeras décadas del siglo XX se caracterizan por las exigencias de tipo económico, el puerto de Santander, la ganadería, las infraestructuras, el Santander mediterráneo famoso que ha coreado hasta hace poco, regionalismo de reivindicación económica que se traslada hasta la época de la dictadura de Primo de Rivera, donde hay incluso sectores que apoyan a Primo de Rivera, pero que manifiestan la necesidad de que Cantabria tenga su articulación. A lo que Manuel Simón denomina finalmente el surgimiento del regionalismo político en la época de la República. ¿Qué pasa? Que en la época de la República todo ese magma ahí un poquitín entre cultural, económico, una oligarquía que no da el paso, que se queda en Castilla, digamos, se tiene que plantear. Normalmente, en épocas de libertad, Primera República, Segunda República, transición, todos estos problemas afloran, no solamente en Cantabria, pero también en Cantabria. Y porque es cuando se abre el debate, claro. Exacto, se abre el debate y se articulan las primeras propuestas políticas, pero esas propuestas políticas vienen de las altas cúpulas de la burguesía de Cantabria. No. No, claro. Normalmente se expresan en periódicos, yo no digo que tampoco por parte del movimiento obrero revolucionario, pero sí hay sectores de carácter progresista, republicanos, federales, que lo plantean y van ganando en el debate. Y además, en el debate no solamente va ganando, digamos, los puntos favorables a la articulación de un proyecto y una respuesta política que reconozca a Cantabria, sino que lo hace de una manera desvinculada a Castilla, que era desde el planteamiento ¿no?, de dicotómico, ¿no?, entre Castilla o nosotros, ¿no? Y ahí, de alguna manera, se manifiesta también, pues, digamos, la conciencia mayoritaria del pueblo de Cantabria, que no se siente castellana. Se podían sentir castellanos, las élites, también Abascal se siente castellano ahora, ¿no?, para romper Cantabria. Pero bueno, ¿y cuánta gente puede responder a eso?, ¿no? Viene la República y, claro, la República, cuando queda aislada, tiene que dar de proyecto, tiene que dar, de alguna manera, de contenido, ¿no?, a esa realidad que es gestionar, porque además tuvieron la valentía de gestionar y casi desde una manera, ¿cómo se dice?, autárquica, mantuvieron a Cantabria y a refugiados que venían de Euskadi, que vinieron bastantes miles, ¿no? Y entonces dicen, joder, pues si esto continúa, hay que darle un sentido. Y ahí es donde se vuelven a expresar los sectores republicanos federales, hablando de país cántabro, y el conjunto de fuerzas fundamentalmente socialistas y anarquistas, el PC fue diferente, aceptó. De hecho, si se hubiera ganado la guerra, posiblemente Cantabria hubiera sido un estado. El PC estuvo en contra por la disolución de todos los consejos interprovinciales que se habían constituido en España. Y no olvidemos democrático, ¿no? Y entre ellos el de aquí, pero también el aragonés. Bueno. Claro, sobre todo el caso más claro de eso de los... Franquismo. El franquismo es el golpe de Estado de las élites más sangriento, digamos, en la historia contemporánea, ¿no?, de asonadas y demás, para defender sus intereses. Por eso, alertados ahora que se les desmembraba España, han sacado otra vez a Franco, redivivo con Bosch, con que el centralismo, con que esto no puede ser. Bien, pues su referencia. Entonces, lo que sucede es que ese núcleo fundamental de una ciudad burguesa progresista se convierte en una ciudad reaccionaria, que es Santander, porque los sectores que ganan, ¿no?, vienen directamente, muchos de Castilla, ¿no?, falangistas castellanos, a las cúpulas de las direcciones provinciales de los ministerios, del gobierno militar, etc. Y entonces aquí hay una especie de división, ¿no?, dentro de los propios franquistas, entre el falangismo santanderino, que niega la existencia incluso de la montaña, y el falangista montañés, muchos de los cuales, de alguna manera, pues Adriano García Lomas era el hombre del régimen y sacó libros favorables al análisis del lenguaje popular de la Cantabria montañesa, los pasivos, etc. No en un sentido político de articulación, pero sí de reconocimiento de identidad y de cultura, como hacía Pereda en otro contexto. Y eso llega a manifestar, ¿no?, en los años 60, el informe de Tomás de la Maza y Solano, ¿no?, sobre el cambio de nombre de la Diputación Provincial de Santander por la de Cantabria. Creo que estaba Pérez Bustamante, ¿no?, de presidente de la Diputación. Y entonces se produjo el debate y, claro, las fuerzas de Santander
digamos que dirigido por el falangismo centralista castellano que negaba Cantabria, pues se opuso y quedó ahí la iniciativa. Es decir, incluso en el franquismo, a la época final, esto es importante, esto lo he vivido yo, ¿no? Vamos, por un señor que yo lo reconozco aquí, Juan José Pérez de la Torre, que era una persona del régimen, se defendía la denominación de las federaciones cántabras de deporte. No estábamos en Castilla, cuando a mí me obligaban, esto os lo comento como anécdota, tenía 10 años, mi padre leyó el libro de los cántabros y a mí siempre me convenció de que esto era Cantabria, nos lo explicaba, ¿no? Y dice, cuando te digan en clase que Castilla la Vieja está formada por Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia, no digas Santander. Y si te preguntan qué es Santander, di, es la capital de Cantabria, ¿no? Y entonces mi maestro, lo voy a decir, ya falleció, pero bueno, es una realidad, ¿no? Dice, Castilla la Vieja, Burgos, Soria, Segovia, Burgos, Esa geografía, Manuel. Dice, está mal. Pues, ¿qué pasa? Yo sabía por qué era, ¿no? Dice, porque no has dicho Santander. Dice, es que ha dicho mi padre que Santander, un niño de 10 años, en la época de Franco, que Santander es la capital de Cantabria. Dice, tu padre dice tonterías. Este llegó a ser consejero de la presidencia por UPCA, después en el gobierno. No voy a decir el nombre. Pero bueno, hemos tenido el enemigo en casa durante muchos años. A ver, Manuel, exclusivazo. Realmente digo que la UPCA tampoco podríamos decir que fuera nuestra casa. O sea, al menos la mía no. Pero era un gobierno autonómico de Cantabria, de un partido que se reclamaba cántabro y que en algún caso reclamó el nacionalismo mismamente, ¿eh? Y ese señor negaba que Cantabria fuera Castilla, o sea, me negaba a mí porque Cantabria él consideraba que era Castilla, ¿no? Y luego mira dónde acabó. Entonces, ¿qué quiero decir? De todas formas, Manuel, hubo un momento... que con esa educación se expresaron elementos favorables al reconocimiento de las federaciones cántabras. Perdona, Quitos. No, sí, que apuntando a lo que decías de Santander, capital de Cantabria, que te decía tu padre, hay una grabación del Nodo de los años 50, creo que es una de las visitas a Franco a Cantabria. Me parece que es en la que va a Campo a inaugurar el pantano y después baja a Santander, en la que hay un vídeo de dos o tres minutos que al final del vídeo dice como, algo así como el Santander, la capital de Cantabria, recibe al caudillo y no sé qué. Y se refieren así, cosa que me sorprendió al verlo. Y con esto vamos a hacer una cosa, como la transición ya lo hemos tratado en otro programa, por favor. O sea, Marta, no te vayas, que te leo por ahí. Como ya hemos hablado de la transición en otro programa que os recomendamos ver, en el que vino, no me acuerdo, Martín Silván. Sí. Y fue muy interesante y hicimos ahí un buen repaso a la transición en Cantabria y al ambiente político de la época y a lo posterior, que bueno, lo podéis ver en YouTube. Y como ya son unas horas prudenciales y esta noche dan cuéntame, pues... Y lo otro que he dicho yo antes, que no voy a decir. Con esto me gustaría preguntaros. Bueno, te puedes ir tú y nos quedamos nosotros tres, no pasa nada. No. También es verdad que, bueno, ¿qué futuro veis para el autogobierno de Cantabria? Quiero decir, hasta ahora mismo llevamos unos años largos, ¿no? Camino de 20 años en los que tenemos un partido regionalista en el poder. Excepto esos 4 años nefastos a los que se refiere la canción que tenemos puesta de intro. El resto del tiempo ha estado el PRC gobernando desde 1999, ¿no? Se ve que no escuchas al presidente del gobierno que encabeza la coalición cuyo el partido al que perteneces participa cuando dijo, es que ahora me he enterado de que el gobierno es diferente que el poder. Por cierto, dicho esto, ese señor ha hecho una cosa muy buena por nosotros, que es hacer popular el fachaleco de izquierdas. Eso tú porque eres un madrileño con fachaleco, Julio, vamos a ver. No, pero ahora en serio, ¿qué futuro le veis? O sea, llevamos 20 años con el PRC en el gobierno. Que dije que nunca iba a volver a hablar de Revilla, pero lo he hecho. ¿Qué futuro veis al autogobierno de Cantabria? ¿Hacia qué se debería progresar? ¿Cómo se debería progresar? Lo dejo a Jairo primero que antes de pise. Sí, a ver, yo creo que esto
Es muy claro. Además, es algo que más o menos hemos comentado aquí muchas veces, porque yo creo que es, si esto es un grupo, digamos, si esto es como una especie de grupo de trabajo, una escuela de pensamiento, como lo queramos llamar, esta sería nuestra tesis principal, que es: Cantabria debe trabajar en obtener un cambio a nivel de España, del conjunto del Estado, un cambio constituyente hacia una estructura federal donde las leyes propias, la Constitución que reemplace al Estatuto, pueda ser, por ejemplo, modificada sin tener que ir a Madrid a que te la vote el Congreso, como hemos visto esta semana, cuando es un cambio en tu ley cántabra, ¿vale? Y para llegar a esa meta, a esa soberanía, a ese autogobierno en alianza con otros pueblos de España, hay que tejer una alianza constituyente con otras fuerzas interesadas en otros pueblos y nacionalidades, o como queramos llamarlo, a lo largo y ancho de España, en hacer esta apertura federal y federalista. Y no estoy hablando solamente de los catalanes y de los vascos, también estoy hablando de, por supuesto, los gallegos, pero también de asturianos, valencianos, aragoneses y hasta de turolenses, ¿no? Que ahora incluso tienen sus propias reivindicaciones territoriales de tipo, digamos, provincial o comarcal o demás. También, por ejemplo, hay un partido muy fuerte incluso en Melilla, ¿no? La coalición por Melilla y tal, que siempre está a punto de sacar el escaño. Siempre estoy a puntito a ver si en las próximas elecciones le sacan. Hay una gran rebelión en marcha, creo, contra ese madricentrismo en todos los ámbitos. Tú que estás en Madrid, Julio, no serás objetivo con esto. No. De hecho, hoy estaba hablando con unos amigos y les decía, esta noche tengo programa. Y decía, ¿y de qué habláis? Y digo, de política cántabra. Y me dicen, ¿por qué? Y digo, pues porque es la suficiente de Madrid, ¿no? O sea, claro. Y a pim. En Madrid nieva. Y al final nos pasa una cosa, ¿no? Es más fácil enterarnos de que ha habido un golpe en Myanmar, antigua Birmania, que saber qué está pasando en Albacete incluso. Efectivamente. Voy a decir lo que pasa en un pueblo de Cantabria, pero no, lo que pasa en Albacete tampoco nos enteramos. Que tampoco nos importa a ninguno, ¿para qué nos vamos a engañar? Sí. No, pero hombre. O sí. Aquí hay un ejemplo, hemos tenido un ejemplo claro y cotidiano estas semanas. Ha habido una cobertura obscena por abuso de la nevada en Madrid. Pero de una semana entera cortando programaciones y cancelando el informativo territorial para contarnos cómo y en qué calles había nevado en Madrid. Mientras que, por ejemplo, en Granada, que no es ningún pueblo, o sea, que es una ciudad importante con patrimonio histórico en España y no sé qué más, ha habido una serie de terremotos tremendos y no ha habido semejante nivel de cobertura por parte de la televisión llamada pública y española, que en realidad es madricéntrica. O sea, no sé si decir madrileña, pero madricéntrica como mínimo. Y así con todo. Jairo, si me permites, en ese sentido, leí una noticia que era algo así como a 420 kilómetros de Madrid ha habido un terremoto, ¿no? Y es un poco eso, al final... Sí, claro. Al final, todo lo que tiene que ver con los territorios extramadrileños, ¿no? Solo se cuenta mediatizado vía Madrid. Claro. ¿Cómo afecta a Madrid que haya un terremoto en Granada? ¿Cómo afecta a Madrid que, no sé, cualquier cosa que pase en Cantabria? ¿Qué te pasa, Marcos? Se nota que no has oído el 15M. Te estaba diciendo que te estás repitiendo mucho, Julio, y eres el moderador. Que dejes acabar a Jairo para que hablemos los demás, que luego vas a decir que te quieres ir a ver Cuéntame y nos vas a dejar tirados. Marcos, que te conocemos mucho ya, tío. Yo no quiero que hables. Eres un moderador pésimo, lo siento. Este es un golpe total, ¿eh? Esta ha sido claramente, te estamos preparando, Manuel Quitos y yo, Julio, una junta militar como la de Myanmar, antigua Birmania. Pero el problema es que yo no tengo ningún Nobel de la Paz. No tienes Nobel de la Paz, bueno. Ya, yo vamos. Yo me estoy enterando en directo de todas estas maniobras, que coste. Me pasa bueno, pero lo que Manuel como Allende con Pinochet, ¿no? Pues ya sabéis, cuando ese golpe pregunta, ¿y Pinochet cómo está? Porque sí, porque pensaba que eran bueno, yo con esto yo ya había acabado prácticamente eso, que hace falta una alianza estratégica entre los diferentes pueblos o sus elementos más movilizados, digamos, y progresistas a lo largo de España para hacer un proyecto constituyente federal y, bajo mi punto de vista, necesariamente republicano, y hacer un pacto entre sujetos soberanos que elijan compartir esas soberanías. Esa sería hacia donde tiene que progresar el autogobierno de Cantabria y hacia donde tiene que orientarse las fuerzas que lo defiendan. Y a partir de ahí ya hablad vosotros dos.
No, para mí primero hay que situar la cuestión en el contexto global del Estado español, ¿no? Y de las crisis que vive. Para mí, la crisis territorial en el Estado español creo que tiene dos niveles diferentes. Una es una crisis de soberanía que se manifiesta especialmente en el caso catalán y en el caso vasco ahora mismo en una menor intensidad, pero también. Es decir, son naciones que están expresando su derecho a su soberanía, el derecho a decidir su futuro mediante la voluntad de sus pueblos, ¿no? Y la relación de sus pueblos, sus naciones, con el Estado español, que puede ser de muchas maneras. Puede ser un pacto federal, puede ser la independencia para después establecer un pacto confederal, o puede ser la independencia para no volver. Y por otro lado, creo que es una crisis que deriva de lo que habéis comentado, del madrileñocentrismo que sufre España, pero es otra crisis diferente para mí, a la crisis de soberanía que se vive en Cataluña, sobre todo en el País Vasco también, que es una especie de crisis territorial a nivel de... O sea, como que la organización centralista del Estado español deja fuera a muchos pueblos que, aunque no expresan mayoritariamente su voluntad de ser nación y de ejercer su soberanía política, no se ven representados como tales, como pueblos en la actual configuración territorial del Estado español. Y cuando hablo de territorial, hablo de muchos sentidos. Lo que comentabais a nivel mediático, de que se sabe más de lo que pasa en Madrid que lo que pasa en el barrio de aquí al lado. La cuestión de las infraestructuras, de cómo está organizada todo, las carreteras, los trenes, todo de una manera radial, de Madrid hacia todo el resto del Estado español. No se puede conectar Galicia con Euskadi o Cataluña con Andalucía sin pasar por Madrid, y es algo que deja fuera a mucha gente. Y entonces creo que, aunque a mí personalmente, porque soy soberanista cántabro, me gustaría que Cantabria estuviera dentro de las naciones que estuvieran expresando esa crisis de soberanía y reclamando para sí la soberanía política para poder decidir su futuro, que creo que Cantabria forma parte de la segunda crisis. Y el auge del Partido Regionalista de Cantabria en los últimos años y su entrada al Congreso de Madrid creo que representa bien eso. O sea, Cantabria como realidad política que no quiere, digamos, o no pretende a priori o ahora mismo de forma mayoritaria reclamarse como sujeto soberano propio, pero sí quiere otra forma de estar dentro de España. Y eso es lo que para mí representa el PRC. Ahora bien, a esa desafección política sí que se le puede dar formas diferentes. Es decir, este descontento con la actual organización del Estado español y la crisis que eso provoca, puede que si se la sabe articular bien políticamente, en un futuro pueda derivar hacia sí que una mayor reclamación de soberanía política que derive en que los cántabros y las cántabras nos reclamemos como sujeto político propio que pueda ser parte fundante de un pacto federal en el Estado español, porque no hay que olvidar que, aunque lo repitan en los medios de comunicación, que el Estado de las Autonomías es un Estado federal, federal viene de foedus, que en latín significa pacto, y todo federalismo viene de un pacto previo entre varias partes que tienen soberanía o una cuota de soberanía para poder pactar, y es la que ceden para configurar un todo. Y entonces no estamos en eso, pero la desafección actual en Cantabria puede derivar hacia eso si se sabe trabajar bien políticamente. Ahora bien, no, Julio, tío, he hablado muy poco durante este programa por tus tonterías en parte, así que ahora no me vas a cortar. Y hay que decir que creo que si sabemos trabajar bien, en un futuro sí que podríamos llegar a ser parte de esos pueblos en el Estado español que sí que demandan más soberanía para acabar formando parte de una España federal o de lo que queramos formar, como comentaba antes Jairo, y ir mucho más allá de lo que actualmente expresa el PRC, que es una especie de no tenemos suficiente con la organización territorial de España, queremos más. Y nosotros lo que queremos es más, pero no cuantitativamente, sino cualitativamente. Para mí ahí está el reto que tenemos en Cantabria y, evidentemente, como decía Jairo, pues ese reto hay que afrontarle, como decía la canción de Lluís Llach, ¿no? Pues si tú estiras por aquí y yo estiro por ahí, pues podremos derribarlo, podemos derribar la estaca. Claro. Es que en Cantabria no hay nación. Eso antes es que hacia el principio, no te preocupes, Manuel, solamente es un apunte. Hacia el principio nos reclamaba el público que contestáramos si Cantabria es una nación, sí o no, y que nos retratáramos.
Yo creo que desde luego nación, si entendemos nación como una cosa cultural, como pretendía el PSOE, sí, claro que Cantabria es nación. Pero si entendemos nación como una comunidad política con voluntad de ser soberana, no hay nación. Ya lo dijo Aitor Esteban en un debate. Nadie sabe contestar cuántas naciones hay en España. Yo sí lo contesto, 3. Porque Galicia supuestamente sí, pero no hay voluntad activa de ser comunidad soberana. Aquí en España está la nación española, que engloba otro tipo de España también, y existe la vasca y la catalana. Y no hay más. De sí, Manuel. Al final me arrebataste la palabra. Yo has visto que no, habla. nadie Adelanta, Manuel. Y cuando habla, Manuel. Un minuto. Pero yo nada más que he hablado, me parece que 2 veces está nada. Bien, vamos a ver. Este es un tema un poco difícil. Entre otras cosas, porque no está claro tampoco lo que es una nación. Entonces, ¿Cantabria tiene en estos momentos una conciencia mayoritaria de grupo humano? Sí, yo creo que sí, propio. ¿Hasta el punto de reivindicar un Estado independiente? No, pues parece evidente. Que puede, digamos, dentro de determinados contextos, esa conciencia mayoritaria articular algún tipo de poder, aunque sea para decir que hoy hace bueno en el sardinero, que es en el nivel en el que nos encontramos, sí, también. Entonces, esto es difícil porque el problema es de ciencias sociales, está sin resolver. Y en el caso de Cantabria está sin reflexionar, ni por los sectores del cantabrismo. Entonces nosotros cuando intentamos, ¿no? Me acuerdo en las comisiones de Cantabria Nacionalidad, en Adif, pues nosotros, pues yo al final he llegado a la consideración lo más terminológicamente científica posible, de decir, no, Cantabria no es una nación política en ese sentido, porque mayoritariamente no hay sectores mayoritarios que quieran la creación de un Estado, igual tampoco lo hay ahora en estos momentos en Euskal Herria, es que no lo sé. ¿No? Pero sí hay partidos que reclaman que aquello es una nación mayoritarios, porque entre Bildu y entre los demás es mayoría, eso es evidente. Y es la expresión que tenemos ahora para ver el grado de conciencia y de maduración política. Entonces, yo pues sí, pero hay condiciones, lo que decía Quitos, para que si se maduraran en un determinado, en una determinada orientación, se pudieran, digamos, conseguir determinadas articulaciones políticas, un Estado federal, un Estado confederal, el independiente yo no lo veo en estos momentos, pero nunca se sabe, yo creo que sí. Entonces, entre la nada y el todo, pues estamos en la nacionalidad, ¿no? O la regionalidad. Pero es que la regionalidad no tiene un sustento político, la nacionalidad tiene un concepto geográfico o paisajístico, prácticamente. El pueblo, ¿no? Quizá, el pueblo. El pueblo, la sociedad, que decide. Entonces, en estos momentos, digamos que Cantabria existe como realidad autonómica dentro del Estado español, es una comunidad autónoma y la capacidad, pienso yo, ¿no?, de gestión se limita a asuntos cotidianos. O sea, no hay una verdadera, en estos momentos, proyecto de construcción ni de tan siquiera una Cantabria autonómica que reivindique políticamente. No lo hay. Creo que es el paso que tendría que dar mayoritariamente la sociedad de Cantabria a través del cantabrismo. El único motor que veo que pudiera, digamos, desarrollar eso es el cantabrismo. Y el cantabrismo en estos momentos está secuestrado por el revillismo. No va a ir más allá. Claro, a medida que pasan los días, al revillismo se le va acabando el tiempo, porque morirá el revillismo con Revilla. No habrá una figura que sustituya a Revilla para hacer revillismo. O se hace una cosa nueva que realmente tenga, digamos, posibilidad de encarnarse en la sociedad, o desaparecerá, como desapareció la UZCA, etc. Entonces, el motor tiene que ser ese, articulando una mayoría social, que en principio hay que comenzar por los más cercanos, clases medias, clases populares de orientación progresista. Pero ojo, creo que habría que tener, voluntad de país. Hay sectores de la derecha a los que hay que embaucar, en el buen sentido, como se les embaucó, en cierto modo, y se les rompió para que apoyaran la autonomía de Cantabria en la transición, ¿no? Y sobre todo porque Cantabria es un país conservador electoralmente. Aquí pasa lo mismo que en Galicia, en ese sentido.
igual hasta allí, hasta peor, en el sentido de la ascripción del conservadurismo, aunque allí se ha tildado de cierto galleguismo real, por el impulso del nacionalismo gallego, que está al margen prácticamente de los entramados de poder de momento. Bueno, y eso tiene que ir en el sentido, lo hemos dicho aquí, ¿no?, de que en el Estado hay dos modelos, el modelo centralista o un modelo en el que tienen que converger nacionalistas periféricos y progresistas en la confección de un nuevo Estado, un Estado plural. Entonces, yo pienso que la mayoría social que hay que articular en Cantabria para profundizar en el autogobierno, asegurarle en Cantabria y además el autogobierno, relacionarlo con un proyecto de desarrollo, de poner a Cantabria no solamente como un lugar de camareros, y que es muy bonito, sino de figuras que emergen en la política, en la economía, en la sociedad, en el deporte estatal y mundial, ¿no? Esa Cantabria, esa se tendría que incorporar mayoritariamente en la España plural. Estoy de acuerdo con Jairo plenamente en ese sentido. Y en ese sentido tampoco vamos a hacer trampas nadie. Y esto reclamo a los nacionalismos periféricos con los que me siento yo en muchos aspectos mucho más cercano, incluso que la izquierda estatal, Junts. Si no se crea un Estado independiente catalán o un Estado independiente vasco, que son los que más posibilidades podrían tenerlo de hacer, estamos todos jugando en el mismo barco. Es decir, no me vale, yo paso de esto, no, ahora se está dando cuenta Bildu, que está votando cuestiones que yo no lo veo muy claro, ¿no? Porque, claro, se está dilucidando el Estado. Entonces, no es lo mismo un Estado que perpetre, ¿no?, situaciones de excepción metiendo en la cárcel a independentistas por el hecho de serlo, que un Estado que generara una cultura que fuera que pertenecer al Estado español es también reconocerse con el euskera y el catalán, que esto no pasa en la mayoría de los lugares. El otro día tuve un problema con un alumno, ¿sabes?, porque es la conciencia mayoritaria, además, sobre todo en los sectores menos formados e incluso populares españoles, ¿no? Yo estaba poniendo un homograma de un lugar de clima ecuatorial, ¿no?, y me dicen, ¿y por qué pone G en los meses, ¿no? Pero lo había sacado yo, que no me di cuenta, en catalán, ¿no? Y se levanta uno allí que se pone la bandera española, además que saca muy malas notas y el padre está en paro. Oye, Manuel, no quiero que pongas en catalán esto. Digo, hombre, ¿por qué me impones también lo que lo tengo que poner? Dice, porque no me gustan los catalanes que son independentistas. Digo, bueno, pero hay catalanes que no son independentistas y son catalanes. O sea, fijaros, este es el nivel de conciencia, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que hasta esos mismos sectores soberanistas con vocación independentista, si no consiguen la independencia y la creación de un Estado independiente, y lo veo difícil hasta en el caso de Cataluña, que es donde más cerca puede estar últimamente, pues tienen que ser favorables como el resto que seamos favorables a un Estado plural. Claro, la guinda a todo esto es de que la solución parcial, que sería el reconocimiento de estados, por ejemplo, de carácter federal, tuvieran o llevaran consigo la posibilidad de independizarse, que eso es una línea en estos momentos rojísima, ¿no?, en el escenario estatal, que igual luego se celebra la autodeterminación y encima no acepta mayoritariamente la gente ser independiente, ¿no?, como ha pasado en Escocia, ¿no? Entonces, ese es el reto de Cantabria, dar contenido al autogobierno con un proyecto de desarrollo económico e identitario, ser cántabro en el siglo XXI, formando parte del Estado de Europa y del mundo. Además, en ese sentido, creo que el cantabrismo emocional, en cierto modo, se equivoca. Parece que ser cántabro es solamente ir a la aldea del siglo XVIII a reivindicar. Y si eso se pierde, ya no somos cántabros, necesitamos ser más cántabros que nunca. Es decir, una identidad integrada en el concepto, digamos, de la globalidad, y para fortalecer este autogobierno que se puso en marcha mínimamente con la Comunidad Autónoma de Cantabria, en sintonía directa en estos momentos con el Estado. Y ojo, no quiero hablar con Europa, porque Europa no existe en estos momentos, ¿no? Es la Europa de los mercados. Pero si Europa tiene alguna viabilidad, tendríamos que reconocer el derecho de la Europa de los pueblos, ¿no? No solo de los estados. Aquí vemos ahora las extremas derechas en aumento, ¿no? Están a favor de la Europa de los estados. Nosotros, yo creo que en ese sentido, por federalidad, por reconocimiento y por, en definitiva, la extrapolación del proyecto de una Cantabria fuerte en un Estado español y en Europa, debiéramos de luchar en la medida que sea posible, que se pueda, por esa concepción diversa de pueblos de Europa también.
Vale, si os parece bien, podemos dar este programa por finalizado si nadie tiene nada más que decir. Sí. No, yo solo te quiero pedir disculpas a ti, Julio, por si antes me he pasado. Pero es Gracias, que, Marco. sinceramente, durante 3 de mis intervenciones he sido interrumpido. Una de las veces para anunciar mediante una última hora una cosa que me parecía muy sui generis lo que sucedió. Lo siento mucho, pero no me gustó. Y luego eso me ha cabreado y luego lo he pagado contigo. Así que te quería pedir disculpas a ti, pero a lo otro que pasó no quería pedir disculpas. Eso ya lo digo. Vale, Marcos, pues con eso por mi parte está perdonado. Por otro lado, pues si damos el programa por finalizado, ha sido un placer, como siempre, compartir con vosotros una noche más. Igualmente. Igualmente, Julio. como siempre. Y os recuerdo, bueno, que mañana mañana sale el plato a las 11, que es un programa de cocina. Y dentro de poco va a empezar un nuevo programa de deportes, los Deportis. No sé muy bien cómo se llama, que me perdone el canal. Y con esto, pues lo dejamos.